Sean ustedes bienvenidos a este nuevo video del curso de álgebra. Hoy vamos a iniciar con el tema de factorización. Es un poco la operación contraria a lo que veníamos haciendo con los productos notables. El primer caso que vamos a analizar se llama factor común. Bien, vamos a revisar los pasos que debemos nosotros ir aplicando para poder aplicar este primer método de factorización que se llama factor común. Para esto debemos tener claro algunos conceptos y están relacionados con el mismo título del caso que vamos a trabajar. Factor. Entonces, ¿qué es un factor? Entonces recuerden, lo podemos asociar con los términos de la multiplicación. Recuerden que es eso que nosotros multiplicamos para obtener un producto. Ejemplo, miremos acá en este paréntesis. Los factores de este primer término que tengo pues son la y cuadrada. Los factores de este término que tengo acá es 3 y y. Entonces entendamos muy bien lo que significa un factor para poder ir comprendiendo lo que vamos haciendo paso a paso con este primer caso. Y común, pues quiere decir que va a aparecer en todos los términos de esa expresión algebraica que estemos trabajando. Vamos a empezar con este primer ejercicio. Dice y a la 3 más 3y. Vamos a mirar cuáles son los factores comunes, es decir, que aparezcan en los dos términos que tenemos en esta expresión algebraica. Y entonces vamos a mirar, empecemos por los números. Aquí no hay un número multiplicando la y a la 3. Aquí sí hay un número, es un 3. Entonces no podemos decir que hayan números comunes a los dos términos. Entonces los números no podemos obtener un factor común, lo dejamos quietico. Sin embargo, las letras sí. Fíjense que aquí aparece la y aquí también aparece otra y. Entonces vamos a descomponer cada uno de esos términos en factores, de tal forma que aparezca la y, que es el factor común de los dos. Solo una y, porque aquí solo hay una y. Aquí tenemos tres y, pero aquí solo hay una. Entonces ese y a la 3 es lo mismo que escribirlo como y por y a la 2. Recordando un poquito los casos perdón, las reglas de las potencias, recuerden que cuando yo multiplico dos expresiones que tienen la misma base, ¿qué hacemos? Sumamos los exponentes. Entonces yo es de esta forma lo estoy como yéndome hacia atrás, estoy separándolo para expresar ese y a la 3 de otra manera, para que aparezca esa y solita, que es lo que tienen en común con el otro término. Y 3 por y, fíjese que aquí está en rojo, aparece en rojo eso que tienen en común. Ese factor común lo que hacemos nosotros es que lo escribimos por fuera de un paréntesis, es decir, lo extraemos, se lo quitamos a cada uno de los términos que aparecen ahí. ¿Qué nos queda dentro del paréntesis? Pues lo que aquí aparece en negro, que es y al cuadrado, y lo que aparece aquí en 3. Para irnos familiarizando con las operaciones que hacemos y no simplemente pensar en qué es lo que queda dentro del paréntesis, la operación que se hace aquí es la división, es decir, yo cojo todo este término y lo divido por el término, el número o la letra que saqué del paréntesis y pues ¿qué me va quedando? Y al lado. Si yo cojo todo esto y lo divido entre y, me queda y al cuadrado. Si yo cojo todo esto y lo divido entre y, ¿qué me queda? 3. Bien, revisemos este otro ejercicio. 8a a la 3 menos 16a a la 2. En este ejercicio sí tenemos números multiplicando las variables y vamos a mirar si entre ellos hay factores en común, es decir, números que dividan a los dos al mismo tiempo. Cuando los números son muy grandes, ahí podemos nosotros utilizar una herramienta que es el máximo común divisor. Entonces, si no lo recuerdan, revisen ese tema para poder saber qué número divide a los dos al mismo tiempo. Aquí en este ejercicio está fácil, tenemos el 8 y el 16, sabemos que 16 es múltiplo de 8 o 8 divide al 16, entonces ese es común a los dos. Listo, entonces ya tenemos el 8 y vamos a mirar la letra A aparece acá y aparece acá. Aquí hay tres letras A y aquí hay dos letras A. ¿Cuántas son en común? Solo dos, ¿cierto? Entonces, este 8 a la 3 lo voy a expresar como 8 por A a la 2, que es lo que tiene en común, por eso está ahí, aparece en rojito, por A. Y en el otro término tenemos 16, el 16 necesito colocarlo que me aparezca el 8, entonces 8 por 2 me da 16, vamos a colocar el 8 por acá en rojo.
El 2 lo dejamos aquí a un ladito, pero igual pertenece al mismo término. Y la letra A al cuadrado, que es lo que tienen en común, también queda en rojo. Eso que está en rojo, que ya son los factores de cada término y son comunes aquí y comunes acá, lo extraigo, lo coloco fuera del paréntesis. Y haciendo esa división de toda esta expresión, todo este término dividido entre 8 a la 2, pues nos va a quedar solo A, que es lo que tengo aquí en negro, lo que queda. Toda esa expresión dividido entre 8 a la 2, ¿qué me queda? Ese 2. No olvidemos colocar el signo, el mismo signo que va a aparecer en el paréntesis. Bien, vamos entonces ahora sí a desarrollar aquí este ejercicio, el paso a paso, para que ustedes vean cómo voy yo encontrando esos términos que son comunes a los dos. Ese paso de descomponer, pues es algo que ustedes pueden hacerlo o no. Eso ya depende de ustedes, con la agilidad que vayan adquiriendo al momento de que sigan practicando los ejercicios. Pero digamos, si estamos iniciando con este proceso de los casos de factorización, sí es mejor que se acostumbren a hacerlo para que les quede más fácil y entiendan en realidad lo que está ocurriendo. Bueno, empezamos con el 6 y el 15. El 6 no divide al 15, entonces yo no puedo decir que 6 sea un factor común entre este término y el 15. Entonces vamos a mirar qué número divide a los dos al mismo tiempo. El dos divide al 6, pero no divide al 15. El tres divide al 6 y divide al 15. Y ese es el máximo común divisor. No hay un número más grande que divida a los dos al mismo tiempo. Entonces ese numerito es el que vamos a ir escribiendo y va a quedar fuera del paréntesis cuando saquemos los términos comunes a los dos. Bien, entonces el 3 por el 2, esa sería la descomposición de ese primer número, 3 por 2, que nos da 6. Vamos a irlo escribiendo ahorita y ahorita encerramos los que sean comunes de los dos. Bueno, vámonos con las letras. Mira que aquí aparece la X, aquí aparece la X, es decir, la X es común a los dos, pero aquí tenemos 4X y aquí tenemos solo 3X. Vamos a descomponer ese X a la 4 en X a la 3 por X, aplicando las propiedades de las potencias. Entonces, en lugar de X a la 4, lo representamos como X a la 3 por X, recordando que cuando yo hago esa multiplicación, sumo los exponentes y pues voy a obtener lo mismo que es X a la 4. Ahora la Y. Aquí tenemos Y, aquí también tenemos Y. ¿Qué tienen en común? Y a la 2. Entonces, en lugar de Y a la 3, igual voy a escribir su descomposición como Y a la 2 por Y a la 1, que es lo mismo que Y a la 3. Nos vamos con el otro término. Tengo el 15. Ya sabemos que el número que tienen en común, que los divide a los dos al mismo tiempo, es el 3. Entonces, en lugar de 15 voy a escribir 3 por 5. La X, que es común a los dos, y con ese exponente X a la 3, vamos a ir como identificando esa estrategia para las letras. Entonces, fíjese que la que es común es con el menor exponente. Y lo mismo, la y es común a los dos con ese exponente que es el menor, y a la 2. Listo, vamos a ir seleccionando entonces cuáles son los comunes. Vamos a ir por acá resaltando o colocando una marquita en esos que son comunes. Entonces fíjate que el 3 y el 3 son comunes ahí a los dos. Mm, Tengo la x a la 3 y la x a la 3 y a la 2 finalmente con y a la 2. Entonces, eso que ellos tienen en común es lo que nosotros vamos a escribir por fuera del paréntesis. Viene quedando entonces el 3, la x a la 3, y a la 2, y dentro del paréntesis analizamos nosotros cada uno de los términos a ver qué quedó. Entonces, si yo tomo todo este término y lo dividiera entre 3x a la 3 y a la 2, ¿qué me queda? El 2 por este lado, x a la 1 y a la 1. Escribir el exponente 1 es opcional, que x a la 1 es lo mismo que x, y a la 1 es lo mismo que y. Nos vamos con el siguiente término, entonces el 3 salió, nos queda entonces el 5. La x a la 3 y la y a la 2 salieron, entonces ahí ya podemos cerrar el
Bien, revisemos este otro ejercicio. Tenemos 20x a la 6 m a la 4 menos 25x a la 2 y a la 3 y 30x a la 5 m a la 2. Entonces empecemos por analizar qué tienen en común. Las letras que tienen en común. Tenemos la X está común a los 3, entonces sí va a ser un factor común. La M aparece acá, pero no aparece en el segundo término, quiere decir que la M no es común. Y finalmente la Y no aparece en los primeros términos, entonces no podemos decir que la Y sea común también a los 3. Miremos los números. Entonces tengo el 20, el 25 y el 30. El máximo común divisor entre 20, 25 y 30 sería el 5. Entonces vamos a empezar por ahí. Vamos a descomponer ese 20 como 4 por 5. La X es común y es común el X al cuadrado, es decir, el de menor exponente. Recuerden que esa es como la referencia que vamos a tener. Entonces ese X a la 6 lo vamos a escribir como X a la 2 por x a la 4, que sería lo que le haría falta para ese x a la 6, descomponiendo ese x a la 6. La m como no es común la dejamos quietica. Seguimos con el otro término, entonces 25 sería lo mismo que 5 por 5. La x al cuadrado, que es la letra común a los 3, la dejamos como x al cuadrado y la y la dejamos quietica, y a la 3. Más el 30 es lo mismo que 5 por 6. El x a la 5 lo descomponemos en x a la 2, que es el término común, y nos quedaría x a la 3 y m a la 2 si lo dejamos quietito. Bien, entonces noten ustedes que los comunes tenemos el 5 y el x a la 2. Por acá 5 y x a la 2. 5 y x a la 2. Eso es lo que vamos a escribir fuera del paréntesis. 5x a la 2. Y dentro del paréntesis nos viene quedando en el primer término el 4, x a la 4. Revisen muy bien que no nos vaya a quedar nada, nada sin incluir m a la 4. Ya tenemos todos los que no eran comunes, ya quedaron en el primer término. Menos, en el segundo término, los que no son comunes que quedaron ahí, el 5, la y a la 3, porque el x a la 2 ya salió. Y en el siguiente término, en el tercer término, los que no son comunes a los otros, el 6, el x a la 3, que fue lo que quedó después de quitar el x a la 2, y m al cuadrado. Y cerramos paréntesis. Bueno, ¿están listos? Ahora van ustedes a tratar de resolver el siguiente. Pónganle pausa al video y en un momentico les coloco la respuesta. Y aquí tienen la respuesta. Espero que el video les haya servido, haya sido de utilidad. Y en el próximo video vamos a trabajar un caso especial de factor común que es por agrupación. Hasta luego.